Muy buenas tardes, estimados televidentes, de nuevo con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Y entremos de inmediato en las imágenes. El tema de hoy, las finanzas. Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos, financiación, así como la inversión y el ahorro de los mismos. Las finanzas estudian el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y gestión por parte de una compañía, del gobierno o de individuos. Y eso es de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus activos. Podemos decir que, de forma sencilla, la finanza es el manejo del dinero, la gestión del dinero. Nada puede existir, ninguna organización, ningún ente puede existir si no tiene recursos, sean propios o de tercero, prestado o de inversores, que ellos deben manejar. Y deben manejarlo con la debida prudencia, deben manejarlo bajo un patrón de planeamiento con unos objetivos específicos. Así que se constituye no solamente en una necesidad, llega a ser para los poetas un arte. El saber manejar el dinero, sobre todo en un mundo como hoy, que hay muchísimas presiones que nos obligan a obtener muchísimos productos o artículos que no necesariamente necesitamos y otros que de hecho suben de precio o bajan de precio por la situación monetaria, por la cuestión de inflación o sencillamente por escasez de productos, o en fin, o obsolencia. Simplemente hay productos que, como los teléfonos, que 2 o 3 años es el máximo que tienen para utilizarlo, porque luego salen otros y las aplicaciones ya no la acepta el modelo anterior. Así que es un arte y vamos a continuar con las imágenes. El origen de las finanzas puede encontrarse alrededor del siglo XV con el surgimiento del capitalismo. Es en esa época cuando comienzan a desarrollarse los bancos comerciales que ofrecen servicios de intermediación como préstamos y ahorro. Su origen también lo podemos ubicar en áreas de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y de capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el costo de capital. Todo esto suena un poco complejo, pero lo iremos desarrollando con la ayuda de otras imágenes. Aquí tienen ustedes que le da una indicación del periodo. El cuadro del centro es precisamente del siglo XV y vemos en estas imágenes que este elemento, este método, esta necesidad, este manejo de recursos financieros ya tienen unos 500 años de existencia en un mundo que ha ido en evolución. Los tipos de finanzas, los 4 grandes grupos de tipos de finanzas están las finanzas personales. Vamos a comenzar por las finanzas personales, luego pasamos a las finanzas corporativas, finanzas públicas y finalmente finanzas internacionales. En este caso, por públicas decimos o queremos indicar que son del gobierno, gubernamentales. Todas tienen roles vitales en el mundo financiero actual.
La importancia de la finanza se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida económica. Para las personas, una buena gestión financiera significa seguridad y estabilidad. Finanzas personales. Se encuentra en la gestión de los recursos financieros de un individuo o familia. Incluyen la planificación del presupuesto, el ahorro, la inversión y la gestión de deudas. Comienza con un presupuesto donde el objetivo radica en fijar una meta de ahorro que equivale a la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es importante entender que casi todo el mundo cuenta con ingresos que, si no son fáciles de medir, son cuantificables. Por muy rico que sea, tiene fuentes de ingresos. Y puede ser que tenga alguien que lo administre, pero de todas maneras tiene limitaciones. No hay nadie que tenga recursos ilimitados. Aunque tenga facilidades de crédito mucho más allá de sus recursos, el hecho es que es una forma de comenzar. Entonces, eso es lo que se percibe y eso establece los parámetros de donde podemos llegar en cuanto a inversiones, en cuanto a gastos, que sean primero los necesarios para subsistir, la alimentación, la vestimenta, para los niños los estudios que también llegan a los adultos, los gastos necesarios, los servicios, energía, para que no tengamos los problemas o no tengamos los problemas de hecho de un apagón, y no vamos a hablar del que hubo en España en días pasados y Portugal, pero eso nos trajo a colación la dependencia que tenemos en la energía eléctrica, en el internet, todos esos adelantos que cuando eso falla, pues nos encontramos en la oscuridad absoluta y no necesariamente de noche, aún de día no tenemos a nuestro alcance todas las conexiones que necesitamos para desplazarnos, para comunicarnos, etc. Sigamos con las imágenes. Finanzas corporativas. Estas se refieren a la gestión de los recursos financieros de una empresa. Maximización de valor. Ya sea a nivel personal o empresarial, uno de los principales objetivos de las finanzas es maximizar el valor del dinero a lo largo del tiempo, lo que incluye la creación de riquezas a través de inversiones rentables y decisiones financieras prudentes. En el caso de las empresas es clave para maximizar el valor y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Estos son los objetivos principales de la finanza. Reitero, en el caso de las empresas es clave maximizar el valor y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. No es una cosa inmediata, así como el mercado de valores, el mercado de capitales, la bolsa de valores, los precios y las negociaciones son virtuales de simplemente oferta y demanda. Las empresas tienen que pensar como el individuo en estos factores esenciales del manejo del dinero en un periodo que puede ser corto plazo, medio plazo, largo plazo, que normalmente son los 3 periodos. Esos 3 plazos de periodos, y cada uno permite con una revisión continua hacer los ajustes necesarios cuando hayan situaciones que lo ameriten. Siguiendo con la finanza corporativa, no es más que la gestión de los recursos financieros de una empresa. Si ven este cuadro, pueden ver, por ejemplo, que eso incluye los factores de riesgo, la competencia, alternativas de inversión, entorno económico, historial del negocio, naturaleza del negocio, desempeño financiero, y todo esto
refleja y marca el valor del negocio. Estos son los componentes que, sumados individuales, representan el valor del negocio. Desde el historial, que tiene que ser un historial en crecimiento, bien manejado, el entorno económico que puede cambiar, qué naturaleza, qué sector de la economía pertenece ese negocio, porque hay un riesgo sector. Está el riesgo, obviamente, del propio negocio, de la solvencia, está el riesgo que por naturaleza tiene un sector que dependa de materia prima o dependa de otros productos, qué posición, por ejemplo, puede tener en ese sector, si es una de las empresas principales o si es una empresa que comienza. Luego está la alternativa de inversión, las oportunidades que surgen, y tenemos que medir también el costo de la oportunidad, de decir, si yo en vez de tener dinero en esta empresa lo tuviera en aquella otra, o si esta empresa se dedicara a esto en vez de lo que está haciendo, ganaría más o ganaría menos, y ese sería el costo de oportunidad. Así que este cuadro resumen de una forma sencilla el valor del negocio, que es el motivo de la gestión de las finanzas. Siguiendo con el mismo tema de finanzas corporativas, toda esta posición, la situación financiera de una empresa, como la de una persona, como la de un gobierno, se puede poner y se pone en escrito, en papel, digamos en este caso, y es la situación financiera. En este caso es un nombre inventado, pero bueno, y esto es al 31 de diciembre de este siglo, y ustedes pueden ver que en una columna tienen los activos corrientes, que es sencillamente el efectivo que puede tener en caja en banco, cuentas por cobrar, la mercadería, anticipos a proveedores que se le hayan entregado, que evidentemente el proveedor lo debe y debe de cumplir entregando el producto o devolviendo ese dinero. El total de los activos corrientes, estos son los compromisos, los bienes que la empresa tiene, que puede disponer de ello a corto plazo, normalmente un periodo de un año. Y luego, aquí opuesto, tenemos el pasivo y patrimonio. El pasivo corriente, que son las obligaciones, tributos por pagar. El número que dice aquí es simplemente porque los estados financieros de situación financiera tienen notas, las notas de los auditores, y ahí tienen las explicaciones de los componentes, y la tienen numerada, 1, 2, etc. Remuneraciones por pagar, obviamente al personal, cuentas por pagar, puede ser suplidores o puede ser, bueno, suplidores pueden ser de materia prima, de productos o de servicio, anticipo de clientes, y finalmente eso da para esta empresa, dependiendo de la naturaleza de la empresa, esos son los componentes de estos renglones, y tiene un pasivo corriente de 46. Quiere decir que tiene recursos disponibles desde liquidez a cuentas por cobrar, etcétera, de 182.000, y un pasivo, que son obligaciones corrientes, de 46.000. Quiere decir que esta empresa tiene una base muy sólida de liquidez. Tiene como, digamos, 4 veces la disponibilidad de recursos financieros a corto plazo para responder a sus obligaciones de ese periodo corto. Y luego en la columna de activos tenemos los activos no corrientes, que son los inmuebles y equipos, que se deprecian, un sistema de depreciación, por lo regular fijo, el equipo tiene 10 años de uso, se deprecia un 10% anual, etc. Y es lo único que tiene la empresa. Entonces el total de activos no corrientes, que por lo regular puede ser si es dueño de la propiedad o si tiene equipo para manufacturar, etc. Y realmente esta empresa se ve que no es una empresa muy grande de fabricación, y puede hasta inclusive ser una empresa intermediaria que importa productos del exterior para venderlo en el mercado local. Y luego tenemos lo correspondiente en la parte derecha, el pasivo no corriente, las obligaciones financieras, que son a largo plazo. Puede ser que haya financiado equipo o que haya financiado un local, que es lo único que la empresa tiene, y se suma al
pasivo corriente, y eso le da que sus deudas totales son 81.000 y por un lado tiene activos fijos y corrientes por más del doble de ese monto en 191.000. La diferencia entre el pasivo y el activo es el patrimonio neto que la empresa le debe a los dueños, o al dueño o a los dueños. Y aquí tiene el capital social que se invirtió inicialmente, la utilidad del ejercicio, quiere decir que en el periodo que cubre esto del año de diciembre XX, la empresa tuvo de ganancia 80.000 y el total de esos dos le da un capital de 110.000, lo que hace que esta empresa sea sumamente solvente. Y por supuesto el total del pasivo con el patrimonio pues equivale al total de activos. Bien sencillo, es una forma de registrar su situación, y es con este documento y el documento de ganancias y pérdidas que aparte del estudio de la empresa, que se le otorga un nivel de riesgo a la empresa. Analizándose estos componentes, en la empresa un buen riesgo, un riesgo aceptable, muy buen riesgo, qué futuro se le ve a la empresa sin necesidad de añadir el capital, o por algún plan, alguna idea, en fin, algo que la empresa quiera hacer, una desviación de lo que está haciendo ahora, ampliar el negocio. Es posible que la empresa requiera capital, y con todos estos elementos, más el plan de expansión, pues se llega a determinar cuántos recursos y de qué fuentes y de qué forma necesitaría para lograr esa expansión. Vamos a hacer una breve pausa, mostramos la imagen de este periodo y vamos a continuar con el mismo tema de fianza. No hemos terminado con este primer segmento, simplemente es una breve pausa para que ustedes puedan descansar un poco la atención y la vista. Volvemos en breve.